Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento, nuestro programa de todos los días. Estamos reflexionando la palabra de Dios, como nos piden nuestros obispos en este año de la palabra aquí en el Paraguay. Es tan importante nuestra reflexión que estamos haciendo sobre el libro de Levítico en esta oportunidad. Ya prácticamente estamos casi terminando en los capítulos 26, 27, después de haber caminado, de haber escuchado las reglas, las normas, indicaciones, cosas bien concretas que el libro del Levítico nos va presentando del 1 al 25. Esta es una lectura muy interesante que hace el autor sagrado con la comunidad, ciertamente. El autor sagrado responde a una organización de fragmentos, es decir, de muchos materiales que se iban produciendo de acuerdo a las necesidades, porque hablábamos de una comunidad, de un cajal, de una tradición. Recuerden que la Biblia se escribe dentro de una tradición, es decir, dentro de una iglesia. Hay iglesias que dicen, es la estructura, algunas veces los protestantes protestan contra la jerarquía, pero no tiene nada que ver. La iglesia somos todos, la iglesia es la tradición. La iglesia es esa comunidad donde se escribe, se reflexiona la historia de nuestra propia vida, es decir, desde el aspecto muy antropológico. No olvidarse de eso. La Biblia no es ningún libro caído del cielo. La Biblia entonces se escribe, estos libros, estos parágrafos, estas interpretaciones, estas reflexiones profundísimas sobre el espíritu y la existencia del hombre, ¿verdad? ¿Quién es Dios para nosotros? Pero preguntándonos nosotros mismos, ¿quién soy yo ante Dios? ¿O quién soy yo ante la propia existencia, ante la propia vida? Eso es lo trascendental. Lo trascendental es abrirme a esa existencia mucho más amplia de todo lo que significa un aspecto simplemente antropológico, un aspecto simplemente que termina en lo material, en lo carnal, lo que termina simplemente en el aspecto de nuestra vida física, digámosle de esta manera. Entonces, porque si no, ñañi confundí para la gente oímos, la religión es una cosa que viene caída del cielo. Estamos ya explicando que religión significa religarse a tu existencia, religarse a nosotros mismos, religarnos a nuestra propia vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos y quién es Dios, por lo tanto, para nosotros, cuando descubrimos que hay un ser trascendental o que por lo menos nuestro corazón, nuestra alma, como dice San Agustín, inquieto está buscando ese ser trascendental, de dónde provengo y quién es Dios para mí. Entonces, porque esto es un esfuerzo no de razón, sino que es un esfuerzo que utiliza los elementos de la razón, pero que nos lanza totalmente hacia una existencia que le da el sentido a todo cuanto hacemos nosotros. El libro de Levítico, que estamos leyendo del capítulo 26, del 34 al 35, aquí en esta parte nosotros encontramos, parece, una interrupción de todo lo que veníamos diciendo sobre una maldición, decíamos. Y cuando hablábamos de la maldición en el libro de Levítico, no estamos hablando que Dios, desde afuera, fuera de nuestra realidad, nos maldice porque Él está mirando y controlando desde afuera. No, absolutamente no es eso, sino que nosotros decíamos que tanto la bendición de la primera parte es consecuencial. La ñandella y coponaros a ñandella y apoponaros peñan de yara, rembiapoja peñan de yara y potañan de jehuí, catueteñan de y coponatas atayepas allá siriruta, que voy a ver área lleva añanderorita siempre, pero viene desde adentro. Peñan de ñea yepa o la acá,
ñande tapichacuera ve mba'éicha pa ñande jaikuápe ñandeja roikoha ñande rekovépe ha mba'éicha pa ñande avei ñame'ẽpe ñandejára ñame'ẽpe ñande tapichacuérape. Y bueno, esa es la bendición, ¿verdad? Y ahora pónganle en negativo lo mismo, esto que nosotros acabamos de ver, de reflexionar en estos capítulos de Levítico. La ñande entonces en Jacoponai, donde ya Poponai, no peñan de Yara, envía poja, peñan de Yara, o me eva, cueñan debe, porque y catupurugina peñan de Yara, o pearela, o me eva y teñan de y catupuru formal, hañan de upea, ya yesa, cuana, ya yesa, pea, cuana, uy, ya puede haber upea, y potaba, lleva. Pero claro, la maldición entonces significa maldecir. Yo que maldigo, digo mal de Dios, se llama, digo mal de Dios. O mis acciones dicen mal de Dios. O peor dice la maldecir. Da ya poponai. Pero interesante también si queremos entrar un poquitito más en esta palabrita. Si alguna vez en la hay que explicar página, por no que la añan de pucuetere y la añan de explicación, pero decir, el dabar, la palabra de por sí, el verbo, decir, maldecir, entonces viene de una palabra hebrea, el dabar, que quiere decir justamente al mismo tiempo que Dios con la palabra dice crea, con la palabra crea, y dijo Dios. Ñandeyara entonces desde la palabra está creando. Entonces el maldecir significa una creación nuestra. Y el maldecir, si decimos mal de Dios, quiere decir que nosotros estamos creando actitudes, estamos haciendo el famoso bara, ¿verdad? Estamos haciendo cosas, traemos a la existencia cosas o positivas, el bien decir o el mal decir. Apea ma pope, mi apea oñan de pope. Upea oñan de pope. Ñandeya epona peñan de yaragui, tena ñandeya evaí peñan de yaragui. Y la palabra dabar quería decir construir, edificar, hacer, crear en síntesis, ¿verdad? Nosotros con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar y de entender a Dios profundamente, estamos haciendo bien las cosas o estamos haciendo mal las cosas. Por lo tanto, anila ñañe eva y paya eva y pala ñandeyara contra. Ñandeyara se maldecida, ñandeyara ante la se bendecía en un sentido externo, sino que Dios te bendice porque Dios ya está dentro de tu corazón. Y Dios te maldice, pero no porque Dios te maldice, sino que porque nosotros con nuestras acciones, nuestras actitudes, no estamos haciendo lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros. Y si nosotros no nos comprometemos, no hacemos eso que Dios quiere, estamos maldiciendo. Y no pensemos, porque en el sentido trascendental, no quiere decir la maldición porque pero yo tengo mucha plata, pero yo estoy contento porque yo robé mucho y vivo feliz. Y entonces es una forma, viste que no estoy en la maldición. Claro que sí, porque vos estás maldiciendo en realidad con esa acción tuya de haber robado, de haber adueñadote de las cosas que no te pertenecen, que es de la comunidad, que tendría que estar, no sé, para que una escuela no se caiga, que tendría que estar ese dinero para que no existan niños en la calle, en fin, 10.000 cosas. Andrés, no ves ahí como nada, claro, hay como nada, pero esa acción tuya es un maldecir porque vos estás haciendo mal para otras personas también. No mires solamente de una forma egoísta, ¿verdad? Porque el que mira en una forma egoísta, claro, el egoísta siempre supuestamente está bien, supuestamente es hoy coponá, es colorido, que hace plata, que esto, que aquello, porque en el fondo ya no tiene conciencia, ¿verdad? O sea, uno ya todo, ¿verdad? Como todo lo malo que hace o hizo, le parece que todo es tranquilo, porque si hay coponá y a los demás que le coman michi, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 26 y reflexionamos desde el 36 al 39. ¿Qué es lo que nos describen aquí? Decíamos que es la total desmoralización y desintegración psíquica de los deportados. Vamos a ver un poco cómo nos escribe el libro del Levítico, cómo ellos vuelven. Los sobrevivientes, dice a los sobrevivientes, los llenaré de pánico en la tierra de sus enemigos. El ruido que produce una hoja al caer los ahuyentará, huirán como quien huye de la espada y caerán aunque nadie los persiga. Sin ser perseguidos, se atropellarán unos contra otros como si tuvieran delante una espada. Ustedes no podrán sostenerse de pie delante de sus adversarios, sino que perecerán entre las naciones y se los tragará la tierra de sus enemigos. Y aquellos que sobrevivan aún se consumirán en la tierra de sus enemigos a causa de sus propias culpas, también a causa de las culpas de sus padres. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, aquí entonces nos hace entender, ¿verdad?, el aspecto de la comunidad verdaderamente, ¿viste? Sucumbirán, primero dice, a causa de sus culpas. Ya dijimos esto muchas veces, que la maldición no es una maldición externa que viene de alguien que no te quiere y te tira encima un fardo, que yo me siento maldecido, ¿verdad?, o maldito. Pero aquí también agrega el otro elemento, dice que también a causa de sus padres, dice, a causa de sus padres, la culpa de sus padres. Y muchos, y esta es una influencia siempre de la protestante que dice que hay que leer la Biblia así como voy a encontrar literalmente, yapú, eso no se puede, hay que entender verdaderamente el sentido que dice. Por culpa de mi padre, yo entonces todos los pecados de ellos caen. No, lo que pasa es que estamos hablando de una comunidad y tu papá, tu mamá antes pertenecieron a una comunidad y tu abuelo pertenecieron a una comunidad. La influencia que existe, ¿verdad?, porque nosotros tendemos y vivimos dentro de una comunidad y dependemos de una comunidad y estamos en función de una comunidad. Pea la ñandeña entendana, apean la iglesia, cajal, iglesia, atuazú. Nosotros estamos en función de una comunidad, vivimos en una comunidad. Y claro, ahí entran tus padres, tus hermanos, tu vecino, tu amigo, todos entramos. Entre los que te ya y a mí me depende ya y se conoce porque te lleva. Y bueno, y eso también después tu abuelo y tu bisabuelo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viniendo de una comunidad. No sé si llegamos a entender. Si pealanda entender ya ni entender, ¿verdad? Pealanda entender ya ni entender, ¿verdad?
¿Por qué? Y porque justamente si la función es nuestra comunidad, cuando te está diciendo por culpa de sus padres, está diciendo que la influencia que nosotros dejamos en nuestra comunidad es grande, pero no por culpa, así esa culpita ahí suya, personal, individual y por culpa de mi padre. Claro que tiene mucho que ver en el sentido de que cada uno es responsable de sus acciones y cada uno es responsable de lo que está haciendo. Pero lo que la Biblia quiere decirte es algo más todavía. La Biblia no se queda en ese detallecito simplemente del pecado de tus padres, sino que te quiere hacer entender la gran responsabilidad que todos tenemos en encontrarnos responsables ante una comunidad. Y cuando yo soy responsable ante una comunidad, sé que cualquiera de mis acciones, y ahí sí entra, cualquiera de mis acciones grandes, pequeñas, pecadoras o santificadoras, siempre su influencia va a quedar sobre los demás. Y estamos como estamos, y no estoy hablando al cohete, como se dice, sino que estoy hablando sobre argumentos así que se ven, que se sienten, que se palpan. Y eso en cualquier ministerio, en cualquier acción que nosotros realizamos, a través de Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, con Ñande Ñañemon, que está justamente del servicio, ¿verdad? De los ministerios. Y ahí nomás procuren escuchar un poco esa y reflexionar y estudiar de ese aspecto. Nos encontramos que estas son nuestras culpas. Y después sufre toda una nación, sufre todo un pueblo. No podemos salir adelante. Seguimos siempre con las mismas corrupciones, con las mismas situaciones, porque no nos educamos, no nos disciplinamos. Podemos decir que pasaron 30, 40 años también de dictadura o no sé de qué cosa, pero seguimos igual o peor. Entonces no pasó nada, ¿verdad? Solamente que con otro barniz o con otro cariz, ¿verdad?, que le damos a estas situaciones. Y bueno, por eso entonces, atención lo que nos dice hoy la palabra de Dios, ¿verdad?, en esta explicación. Aquí se describe la total desmoralización. Desmoralización. Te está hablando entonces de una moral, a causa de tus pecados y tus acciones, a causa de tus acciones, o a causa también de tus padres, dice aquí, etcétera, etcétera, o de tu abuelo, y hace todo lo que vos quieras, pero porque se introduce la responsabilidad justamente dentro de esta comunidad que tiene que ser asumida con la responsabilidad personal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, queridos hermanos. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios y estamos hablando de un aspecto de desmoralización. Entonces se dan cuenta que cuando está cerrando con este exordio y al mismo tiempo que nos deja una gran exhortación, ¿verdad?, de este capítulo 26, aquí entramos en el tema de la maldición, dice, ¿verdad? ¿Cuáles son estas maldiciones que caen sobre nosotros? Este capítulo 26 del versículo justamente 36 nos está hablando de una desmoralización y también desintegración psíquica. Desintegración psíquica. Esta palabrita, desintegrarse psíquicamente. Se dan cuenta, y esto es fruto del pecado. Pero atención, ya hemos hablado mucho de lo que significa el pecado. El pecado es una acción nuestra de irresponsabilidad ante elementos que sabemos bien lo que tenemos que hacer. Anda y contrario, porque mañana miramos el ombligo, nosotros mismos somos egoístas y no estamos haciendo verdaderamente, o por lo menos con todo el empeño, lo que tendríamos que hacer como comunidad, ¿verdad? Tantos niños de la calle, tantos indígenas, tanta corrupción, tanta pobreza, tanta gente sin trabajo, tanta gente mal pagada, tanta gente en el subempleo. Calle de cada vez ya llegó, ya puedo asadito, que esto, que aquello. Alabo, bendigo y aplaudo a esa gente, pero esa es una forma de luchar por la sobrevivencia y por eso les aplaudo a esta gente, ¿verdad? Porque todos luchan por el pan nuestro de cada día y quiere decir que para salir adelante. Pero esa, les digo sinceramente, no es la forma, ¿verdad?, como nosotros tendríamos que estar luchando. Tiene que haber trabajos dignos, producción, ¿verdad? Pero eso hay en la medida en que se organiza bien, ¿verdad? En la medida en que no hay corrupción, no hay coima. Ya digo cualquier cosa, ave coima, en vos surjan más ahí lo mitad, apenas de aceitar en hondo hoy, en fin. No hace falta que yo les diga mucho, queridos hermanos. Y aquí te está hablando de una desintegración psíquica. Desintegración psíquica es lo peor que puede existir. Porque después, para volver a integrar al hombre, para volver a integrar a nuestra sociedad, y todos ya pensamos y entramos en este sistema, ¿verdad?, de una desintegración. Falta de una integración que sería una formación justamente integral. Y ahí entra en esa formación integral justamente el valor elemental y fundamental que es la base de todas nuestras acciones, que va a ser Dios, ¿verdad? Dios se llama ese valor integrador. Dios se llama el valor integrador. Y entonces, ¿por qué estamos caminando a una desintegración psíquica? Y porque justamente no tenemos entonces a Dios verdaderamente en nuestro corazón y en nuestra vida. Yo he repetido y lo recuerdo con tanto cariño, ¿verdad?, al Monseñor Zacarías Ortiz, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria, pero cuando él hablaba y comentaba algunas cosas, esta vez lo mismo que está Víctor, lo que aquí necesitamos, apuntando un poco a esta integración psíquica elemental, está hablando ante este gran peligro, ¿verdad?, que nos trae todo lo que es la corrupción, que nos trae todo aquello de mirar solamente nuestro propio ombligo. Y eso hace que yo solamente me preocupe por mí mismo, ¿verdad? Yo me preocupo de mí mismo y que los demás se vean. Entonces, ya los perros. Y bueno, esto contrasta con un ánimo fuerte y confiado en Yahvé, ¿se dan cuenta? Contrasta con un ánimo fuerte y confiado en Yahvé, es decir, en Dios.
Eso nos quiere transmitir en este versículo 36 al 39. Todo lo que viene a continuación es que se va desintegrando, por eso dice, las culpas, primero decía las culpas de ustedes mismos, ¿verdad? La culpa por sus propias culpas, y también a causa de las culpas de sus padres. Y yo agregaría, y también las culpas de su abuelo, y también la culpa de su bisabuelo, y también la culpa de su tatarabuelo, por decir de una manera. O sea, vamos arrastrando corrupción tras corrupción, vamos arrastrando elementos. Entonces se dan cuenta que la maldición no es que Dios viene nomás, ay, Dios me bendice o me maldice. Dios viene, pum, hace una cosa mágica con su varita mágica y me bendijo o me maldijo. Entonces a mí me va a ir bien o me va a ir mal. Esa es una religión baja, decíamos nosotros, ¿verdad? Que espera mucho y confía simplemente en los elementos muy precarios, muy naturales, muy rápidos, ¿verdad? Más bien de un sentimiento dentro de una antropología, ¿verdad? Cultural que hablábamos. Aquí, sin embargo, hablamos ya de una religión alta, decíamos, es decir, yayesa pa, yayesa gua, añantende, la ñande yara, oñe ejañandebe, la iñe erupiveja, oikua cañande, vaya pañande, yaikobara en comunidad. Es decir, que nos está hablando a través de la comunidad, a través de nosotros mismos. Y por eso esa maldición dice, por tus propias culpas, por las culpas de tus padres, por las culpas, yo le agrego, de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, vecina, porque todos formamos una comunidad y esa influencia es la que va quedando. Nosotros es como decir, tenemos que ir cortando esos elementos negativos que existen y que influencian sobre nuestra comunidad. Por eso dice aquí, ese ánimo que es fuerte y confiado en el Yahvé es el contraste total de ese aspecto negativo. Los israelitas deben mostrar el combate en medio de sus enemigos. Los israelitas deben mostrar este combate. Ese es el combate, una forma de luchar y tendríamos que luchar, ¿verdad?, contra nuestros enemigos. Los escasos israelitas que sobreviven en este destierro lo harán sobresaltados de pánico, de pánico. Los escasos que pueden luchar, el combate que vamos a presentar, vamos a estar en una continua jaque, en un continuo jaque. Y porque no es fácil cambiar una mentalidad, no es fácil esa conversión. Aquí tiene que haber una disciplina, tiene que haber un entrar dentro de sí y desde ahí entonces tomar después una decisión. Digo una forma de decir, o sea, mirando un poco experiencias y escuchando, ¿verdad? Escuchando, porque uno escuchando a una persona escucha a la comunidad. Porque esa persona cuando viene con un problema que me aqueja a mí, ese problema que yo tengo no es un problema que me aqueja a mí simplemente o porque me surge a mí nomás, sino que normalmente es en relación a ¿qué cosa? A mi comunidad. Mis problemas son, al final de cuentas, son problemas comunitarios. Porque mi suegra, porque mi suegro, porque mi mamá, porque mi hijo, porque mi trabajo, porque pea que amo. Entonces, estamos dentro de un cajal, dentro de una iglesia y tenemos que leerlo dentro de una tradición, no como algo caído del cielo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Estudiantes, hoy demostremos
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 26 del libro del Levítico. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos aquí en este capítulo 26 y 27, que son prácticamente las últimas exhortaciones que encontramos de este libro, el libro del Levítico, después del 21 al 25, que nos dieron instrumentos, estos capítulos, muchos instrumentos de lectura, de entender cuáles son las reglas, las normativas, los mandamientos, en fin. Pero ahora, como un exordio final, y esto es lo que nosotros queremos, ¿verdad?, llevar adelante, y es en estos versículos 36 al 39 que nos presenta. Habían dos palabras muy interesantes. Una era el de la desmoralización, decíamos por una parte, y la otra de la desintegración psíquica. Entonces, es importante, porque la desmoralización siempre apunta a una responsabilidad personal. Y desde Ezequiel principalmente, que es el que da un paso cualitativo. De por sí el judaísmo, cuando nos habla, nos está hablando de una comunidad, de un cajal. Entonces el oñondivepa. Pero aquí, sin embargo, nos encontramos ya a un llamado personal. Es decir, Ezequiel, como profeta, llama y dice, para que la comunidad pueda vivir bien. Y Gatujanguaya, entonces, enterobetea oñeñandupona, entonces Jacob, entonces, cada uno peje cobepe o verajana, peñan de yara oipotaba. Peñan de yara putucue, vapoa, peñan de pupea, lleva peñan de coranzo pupe, peñan de ñeame, upeañan de Jacoacaña, moyana veu, miñan de la pichacuera, penguanare non de lleva. Quiere decir la responsabilidad individual, la responsabilidad personal. Y eso es lo que aquí el profeta Ezequiel nos está diciendo. Nosotros en una oportunidad ya hemos reflexionado y decíamos que el aspecto personal y el aspecto comunitario son como las dos piernas, izquierda-derecha. No es que uno sea más importante que el otro, ¿verdad? Todo apunta hacia la comunidad, donde es muy importante, es como decía, el pie derecho. Pero al mismo tiempo, para llegar a eso necesitamos también que cada uno asuma su responsabilidad personal. Entonces, y ciertamente restorbata la neve si no fuera deroga hoy ne envirecope ne mena ne fuera de la yicuera, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta que una acción personal nuestra, vamos a decirle así, un pecado nuestro, por eso se habla de una desmoralización, falta de moral personal. Y entonces ahí nosotros estamos haciendo cosas que evidentemente no pueden hacer bien o no pueden ofrecer lo mejor para los demás. Entonces, desde ahí nosotros podemos entender mucho mejor, ¿verdad?, una desmoralización o una desintegración psíquica también en este aspecto. Entonces, queridos amigos, cuando Ezequiel llama a una responsabilidad personal, nos está llamando a cada uno de nosotros a vivir y a entender lo que el Señor quiere de nosotros, cuál es nuestra realidad. Bueno, así seguimos mirando que estas maldiciones, por lo tanto, ¿verdad?, o estas amenazas, porque yo miraría más de este aspecto, amenazas, suponen un continuo creciendo de violencia, ¿verdad?, violencia o muerte, a medida que aumenta la resistencia de Israel contra Yahvé. Este es otro elemento que tenemos que tomarlo en consideración. Cuanto más nos ponemos en contra, ¿verdad?, del Señor, cuanto más nos falta la presencia de Dios, ciertamente que también aquí viene
en creciendo, dice, va creciendo esta violencia, esta muerte, y aumenta mucho esta resistencia. Cada vez aumenta más también, somos más resistentes contra Dios. Parece que no queremos hacer las cosas, ¿verdad? Nos ponemos contra Dios. Y esto muestra una intención, ¿verdad? Aquí por lo menos de parte del libro del Levítico, que tiene que ser en una forma disuasoria, ¿verdad? Le tengo que disuadir a la gente. Le tengo que llegar a la conciencia, a la mente, y le tengo que decir atención. Una disuasión para que la gente pueda entender y sentirse y decir no. Yo tengo que dar pasos concretos de conversión, porque siempre está en función de mi comunidad. Si yo no me entiendo en mi comunidad, con mi gente, con los que están alrededor mío, ciertamente se crea todo un ambiente difícil, ¿verdad?, en esa comunidad. Pero ese es, viste, parece que es solamente mi pecado personal, pero es un pecado que después influye sobre los demás. Ahora, el 40-45, probablemente otro apéndice cuya función es similar a otros pasajes de la Biblia que ofrecen una promesa de restauración. Entonces miremos un poco el 40-45, lo que nos va diciendo aquí. Entonces dice, ustedes confesarán las culpas que ellos y sus padres cometieron por haber sido infieles y sobre todo por haberse puesto contra mí. Pero yo también me pondré contra ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Así se humillará su corazón incircunciso y pagarán sus culpas. Yo me acordaré de mi alianza con Jacob, me acordaré con Isaac y con Abraham, y me acordaré de la tierra. Fíjense incluso aquí la tierra, la influencia, lo que el Papa Francisco en ese documento dice, Laudato Si, quiere decir que también nuestros pecados personales y nuestros pecados comunitarios, después va influenciando en todo el ambiente, ¿verdad? Y si entramos en el aspecto ya de la ecología, mundo, quiere decir que no tenemos consideración de nuestro mismo medio ambiente. Somos egoístas, queremos enriquecernos, podar todo, o mejor dicho, deforestar todo, y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta que estamos haciendo el sobrecalentamiento de la tierra, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces todos estos elementos hay que volver a mirar, hay que volver a entenderlo desde esta situación. Y aquí continúa, antes dice, la tierra quedará abandonada y pagará los años sabáticos que adeuda, mientras esté desolada por la ausencia de ellos. Y también ellos pagarán sus culpas, ya que despreciaron mis leyes y sintieron aversión por mis pecados. Pero aún entonces, cuando estén en la tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré ni sentiré aversión por ellos, hasta el punto de aniquilarlos y de anular mi alianza con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Me acordaré en favor de ellos de la alianza que establecí con sus antepasados, con los que hice salir de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios, yo el Señor. Y bueno, entonces seguimos nuestra reflexión sobre la palabra del Señor. Estamos ya en el exordio y sobre todo estamos en esta exhortación que nos está haciendo sobre las bendiciones por una parte y las maldiciones, ¿verdad? Como aparece por lo menos en el libro de Levítico capítulo 26. Decíamos que aquí es muy interesante cómo se nos presenta. La promesa exige que el pueblo castigado y exiliado confiese su propia iniquidad y la de sus padres o antepasados. Este es entonces el asumir la propia responsabilidad. En este 40-45 nos pide, hay que asumir nuestras propias iniquidades. Nosotros no podemos quedarnos con nuestras iniquidades, es decir, con nuestros pecados, diciendo no, o buscar justificación, ¿verdad? Buscar justificación. No se pe por porque tal cosa. Algunas veces de pecado fuera, pero en el fondo, después nosotros volvemos a mirar simplemente qué cosa. Y volvemos a mirar simplemente nuestras iniquidades como una cosa, y bueno, que tiene que suceder o que sucedió así, pero no llegamos a asumir, ¿verdad? No llegamos a poner las cosas como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, este es un problema serio, ¿verdad? De parte de nosotros que tenemos que tomarlo también
en consideración. Por eso dice que también todo esto exige que se humille, circuncidando su corazón. Corazón circunciso nos habla de esto, ¿verdad? Lo que significa una conversión auténtica y fiel a Yahvé, y no solo aparente, y que expíe su iniquidad. Cumplidas estas condiciones, Yahvé se acordará de la alianza. Esto es lo que nosotros le estábamos llamando el aspecto de la retribución. Es decir, hemos reconocido que hemos pecado, por lo tanto nos ha castigado el Señor, dice la teología de la retribución. Entonces, reconozco mis pecados, y por lo tanto desde ahí viene el otro elemento que nosotros le llamamos el de la retribución. Dios que vuelve a restaurarnos. Dios nos vuelve a dar aquello que hemos perdido. Y esto es lo que significa una conversión auténtica y fiel hacia Yahvé. Una conversión auténtica y fiel hacia el Señor. Y no solamente una aparente conversión. No puede haber una aparente conversión. Tiene que haber una verdadera que sale del interior, de lo profundo, queridos hermanos. Y también que expíe nuestra propia iniquidad. Va y se pega que expíe nuestra propia iniquidad. Upeaco dice entonces ñande ñañe moía yepa y que tu ya la ña cambia verdaderamente. La sea eno curico wea moino mi ejemplo ñande ñañino en la droga o lo que sea, vaya pona y bueno, hay que salir de eso. O sea, se tiene que mostrar y se tiene que demostrar que nosotros no solo estamos en el camino, quiero cambiar, no, sino que verdaderamente he cambiado, estoy cambiando y sigo cambiando y seguiré cambiando. Entonces se notan cambios, se notan cosas concretas. Por eso es que, recuerden, en la teología, sobre todo en la teología católica, insiste mucho las obras y la fe. Porque lo que aquí nos está diciendo el libro de Levítico en el Éxodo, y mira que estamos en Antiguo Testamento, te llama directamente a esa conversión que se tiene que ver con las obras. Las obras, queridos amigos. Obras son buenas acciones y no buenas razones, como dice esa frase, ¿verdad? Las obras son las buenas acciones y eso es lo que tenemos que ver. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Y ahí, hacia ahí tenemos que movernos, porque si no algunos con mucha facilidad, ¿verdad?, se quedan simplemente en hablar, en decir, vea, moa, estalle con la marco teórico y por la mía, yepa, ñandé, ñembo tuishá, ñembo apuao, pepe. Están ahí por allá, es ñandé vale formal, es a la ya le vieron que tú ñandé leído míos y ya con la gente. Entonces nosotros solamente giramos en torno a teorías, a situaciones, ¿verdad?, que vamos presentando, pero que en el fondo no son acciones reales. Y bueno, aquí entonces estamos diciendo que el acordarse, ¿verdad?, el acordarse de la alianza no supone únicamente un ejercicio de la memoria, no supone un ejercicio de la memoria. En de yarago y guapama, ante lo vete hago y guapama, va para la imponada, va para la ibaía, va la ñigote a yayapo ve imponada, yayapo entonces peñan de yara, rupi veñan de yay cuala y ponaja, ñan de la pichacuera pemuana, la ñan de comunidad pemuana, a peu veñan y mopo acá, mija yayapo a to yeja, esas son las obras, ¿verdad? Y entonces por eso dice, no supone únicamente un ejercicio. Yo me recuerdo, mirá por lo que había dicho Dios, mirá por lo que está escrito. Página muchas veces la umí o repetía la Biblia, los versículos, como si fuese una cosa, no sé, caída del cielo, ¿verdad? Y sin embargo quedamos simplemente en ese marco teórico, en esa repetición de versículos, en esa repetición de la palabra de Dios. La palabra de Dios no está simplemente para ser repetida o para ser dicha de esa forma literal, sino que sobre todo para ser vivida, para ser puesta en práctica. Estas son exhortaciones directas que está dando el sabio, el escritor bíblico, pero te exhorta y te está diciendo, así se tiene que hacer. El verbo es hacer, el verbo es realizar, el verbo es concretar, el verbo es obrar. Entonces, desde ahí podemos entender que la memoria, en todo caso, ciertamente nos sirve para que nos recuerde, sajar, recordar, pero que nos lleva a una acción verdadera de vida. Es actuar coherentemente con sus contenidos. Aquí está. Es actuar, obrar, hacer con sus contenidos. También es el contenido, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos predicando. Va enseñando ¿verdad? O sea, ser práctico, ser concreto y directo al grano ahí la gente, ¿verdad? Por esta razón, en momentos de crisis,
El israelita piadoso suele pedirle a Yahvé que recuerde con el fin de que actúe a su favor. Actúe a su favor. Recordar, pero para que después vaya hacia una acción concreta. Por esta parte, Jeremías entonces, como también Ezequiel, parecen desconfiar de la capacidad de conversión de los que vienen del exilio. Aquí ya hay una desconfianza, ¿verdad?, de parte de Jeremías y también de Ezequiel. Parecen desconfiar de la capacidad de conversión de los exiliados. Apeago dice Gina que algunas veces ya la tapanana ya de regapu pareía lleva ya es tan bae pero bae vende ya la tapanana gobilla lleva tenés detalle popete, pero en el fondo es poco lo que hay detrás de esas acciones que nosotros tendríamos que estar haciendo. Jeremías y Ezequiel no es que simplemente se dejan llevar por ese factor teórico, lleva hoy cuai va polla poana va ese polla poana uyuma y cuai hoy que llega y cuai jetame pero opei o mañana un burro y ya te pante y cuai ya me vendo ya voy. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre este aspecto tan importante. La palabra de Dios que leemos, la palabra de Dios que entendemos, siempre, siempre, siempre nos tiene que llevar a una vida de acción. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en este capítulo 26 del libro de Levítico. Estamos ya en los versículos finales de este capítulo 26. No se olviden que el gran proyecto que aquí se nos había presentado es sobre la ley de santidad. Entonces, Pacueteo, imagina, en esta exhortación final, nos vuelve a hacer como un resumen de esta ley de la santidad. Vaya pañande yagüero guatana, peñande yara, iba de cueñandebe, a peñande yara, yerure bañandebe, a peueña mañapona, yepa, ya esa persona, yepa ña momburuña mañana, porque ñande yara, opea la yerure bañandebe, peñande de cobe, penguana, peñande familia, penguana, veí. Y miren lo que estábamos diciendo, que aquí nos habla, ¿verdad? No simplemente de un aspecto, de un marco teórico, ya eso el marco teórico significa de los elementos que nos muestran el camino, hacia dónde, mo para de GPS, moto para la piñaina, va para la de ya posea, va esa ñande yara o esa caña de PHP pona, ñande benguana, en realidad tape pona ñande benguana, ñanguaje jape vaina como final y como realización plena. Aquí entonces dice, acordarse de la alianza no supone únicamente un ejercicio de la memoria, ya curiñan de allí y allá. De ahí peñan de mandu antes, allí y por ahí típico lo lleve añande, y por ahí típico lo lleve oreve, allá, sino que también es mirar con su contenido. Va la añande yara o yerureva añande. Por esta razón, en estos momentos de crisis, el israelita piadoso suele pedirle a Yahvé que recuerde con el fin de que actúe a su favor. Por su parte, tanto Jeremías como Ezequiel parecen desconfiar de la capacidad, decimos, de una verdadera conversión. Y el versículo 44, con el cual termina hoy este capítulo 26, recalca que el exilio y abandono en tierra de sus enemigos no significa que Yahvé haya aborrecido a su pueblo. Estos son los preceptos, las leyes y las instrucciones que el Señor estableció entre Él y los israelitas sobre la montaña del Sinaí por intermedio de Moisés. Esto es el Señor que sella, ¿verdad? No aborreció a su pueblo, al contrario. El 45 es la promesa de recordar siempre. Yahvé entonces que recuerda verdaderamente a su pueblo, ¿verdad? Eso habíamos dicho, que le sacó de la tierra de Egipto. Es decir, viste que esa acción, el Señor dijo, te voy a liberar. Y bueno, no fue un lata paranarey, sino que fue un continuo caminar, una verdadera liberación. Y así entonces la alianza de los padres, el Berit Rishosin, entonces literalmente alianza con los primeros, Rosh, cabeza, ¿verdad? Entonces el Rishonin significa para nosotros esa alianza con los padres, recordar lo que Él había dicho y cómo lo había dicho. No implica necesariamente la alianza con los patriarcas, cuyo término más propio es Berit Aboteja, de nuestros padres, ¿verdad? Berit Aboteja. Probablemente sea una alusión a la alianza con las generaciones anteriores. Claro, porque entonces se está haciendo como una cadena para decir que la comunidad siempre ha sido comunidad. ¿Se acuerdan que decíamos nosotros que el pecado mío se gesta en el pecado de mi comunidad, se gesta en el pecado de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados, pero no como una responsabilidad colectiva de la cual yo soy entonces hoy el que paga la situación, ¿verdad? El que paga los pecados de los demás. No. Influencia sí, porque nosotros dependemos de esa comunidad, pero Ezequiel por eso que insiste mucho en los dos aspectos, lo comunitario, pero sobre todo lo personal. El Ejad, decíamos, ¿se acuerdan? La comunidad, Ejad. Eso significa verdaderamente una responsabilidad de la comunidad que camina. Pero al mismo tiempo, en la medida en que camina con la comunidad, también nosotros nos responsabilizamos todos juntos. Probablemente esto del aboteja, entonces decíamos, es una alusión a esta alianza con las generaciones anteriores. Nos estamos poniendo en esa relación directa, ¿verdad?, con estas generaciones anteriores. Ahora, el sentido más apropiado de este término Rishonim es
la alianza del Sinaí, de los primeros. Estamos volviendo entonces a una generación y generación y generación anterior de los antepasados hasta llegar al Caracuy, al centro, que en este caso sería nada más y nada menos que nuestro padre Abraham. De ahí viene esa palabra de aboteja, abod, abad, papá, aboteja, papá de nosotros, o sea, viste, papá del Ejad, papá de la comunidad, del Cajal, del Ateguazú. Candika tú entonces ya mañana la ñandere coe ñande minte, ya mañana peñane apunu a, ñaimo añande minte, ñandeco upe apeari, mundo apeari, no. Somos comunidad y en comunidad vamos caminando, y cuando uno camina en comunidad entiende profundamente que es aquí dice en el hebreo, ¿verdad? El berit aboteja, es decir, es una alianza comunitaria, una alianza donde todos juntos vamos caminando y haciendo el bien. No cabe descartar la posibilidad de que también se refiera de manera ambigua a la alianza con los patriarcas, pues la alusión a esta es muy clara. Berit Sinaí también aparece, ¿verdad? En el 42 nos decía eso, cuando recordaba esta alianza. Yo me acordaré de mi alianza con Jacob, con Isaac, con Abraham. ¿Se dan cuenta? Entonces va pasando los padres. Y me acordaré también de la tierra. Es la del Sinaí. Es aquella con los padres, el aboteja. Parece claro entonces que el autor de este capítulo ha buscado conscientemente la unión de ambas alianzas. Aquí está. Y esto es lo lindo. Las alianzas personales, ¿verdad?, con el Señor. Caminar juntos porque la responsabilidad está con nosotros. Pero al mismo tiempo está también el de la comunidad. La comunidad la cual nosotros no podemos olvidar. Así, con el fin de compaginar la incondicionalidad de la alianza del patriarca, comunidad, con la condicional de la del Sinaí. En el Sinaí que está Moisés, mostrando así que Yahvé seguirá cumpliendo las promesas hechas a Abraham a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. Y así terminamos, ¿verdad? Se cierra esta ley de la santidad, evocado el monte Sinaí, allí en el monte Sinaí donde se cierra esta alianza. Por eso es tan importante, ¿verdad?, el Sinaí como tal. Pero no solo la ley de santidad, sino también todo el libro de Levítico, por eso era una exhortación final. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta que todas estas leyes, el Torot, ¿verdad?, vamos concluyendo así este capítulo 26. Entonces, por ahora concluimos este capítulo 26, miraremos la próxima, el libro siempre de Levítico, pero en el capítulo 27, con el pequeño apéndice que tiene, y así ya prácticamente estamos casi concluyendo una de las teologías más interesantes de la ley de la santidad que nos invita, ¿verdad? Nos invita, y esto implica para nosotros un comportamiento sincero de lucha para hacer lo mejor y presentar lo mejor de nosotros mismos. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por